Bienvenidos a todos a mi canal Lecturas Católicas. Hoy continuamos con la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. La vez pasada estuvimos viendo sobre la crucifixión de Jesús, especialmente su juicio y algunos detalles sobre él, las irregularidades y lo que representa para nosotros los católicos, ¿no? Y hoy vamos a seguir continuando. Y pues vamos a empezar haciendo una oración para que esto sea provechoso para nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que adoctrinaste los corazones de los fieles con la ilustración del Espíritu Santo, haznos la gracia de que con el mismo Espíritu sepamos gustar el bien y gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Les recuerdo, antes de empezar con la lectura, vamos a empezar con... les recuerdo que a los de Twitch que pueden expresar sus preguntas en el chat y a los de YouTube les recuerdo que la lectura, tanto la lectura que vamos a hacer como como mi canal de Twitch, pues están en la descripción. Muy bien, vamos a comenzar con el párrafo 3. Jesucristo fue sepultado. Por la gracia de Dios, gustó la muerte para bien de todos en su designio de salvación. Dios dispuso que su Hijo no solamente muriese por nuestros pecados, sino también que gustase la muerte, es decir, que conociera el estado de muerte, el estado de separación entre su alma y su cuerpo, durante el tiempo comprendido entre el momento en que Él expiró en la cruz y el momento en que resucitó de este estado de Cristo muerto es el misterio del sepulcro y del descenso a los infiernos. Es el misterio del sábado santo en el que Cristo depositado en la tumba manifiesta el gran reposo sabático de Dios después de realizar la salvación de los hombres, que establece en la paz al universo entero. El cuerpo de Cristo en el sepulcro. La permanencia de Cristo en el sepulcro constituye el vínculo real entre el estado pasible de Cristo antes de Pascua y su actual estado glorioso de resucitado. Es la misma persona del que vive que puede decir: estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Y este es el misterio del plan providente de Dios sobre la muerte y la resurrección del Hijo de entre los muertos, que Dios no impidió a la muerte separar el alma del cuerpo, según el orden necesario de la naturaleza, pero los reunió de nuevo una con otro, por medio de la resurrección, a fin de ser Él mismo en persona el punto de encuentro de la muerte y de la vida, detenido en Él la descomposición de la naturaleza que produce la muerte y resultado Él mismo el principio de reunión de las partes separadas. Vamos a partir del hecho de que la muerte, lo que nosotros llamamos muerte, se refiere a lo que es la separación del cuerpo y del alma, ¿no? Somos una unidad entre lo que es nuestra materia y nuestro espíritu, que es el alma, ¿no? Entonces, la separación de estos dos, pues es lo que nosotros llamamos como la muerte, ¿no? Y pues la resurrección de Jesús, pues constituye, pues es esta reunión, volver a unir el alma del cuerpo, el alma con el cuerpo. Y pues así
Y así pues tenemos este misterio, ¿no? En el que Jesús pues, estuvo muerto, ¿no? O sea, él como hombre estuvo muerto y pues por tanto estuvo un tiempo separado su alma de su cuerpo. Entonces, pues es lo que vamos a reflexionar ahorita, ¿no? O es lo que vamos a aprender ahorita. Ya que el príncipe de la vida que fue llevado a la muerte es al mismo tiempo el viviente que ha resucitado, era necesario que la persona divina del Hijo de Dios haya continuado asumiendo su alma y su cuerpo, separados entre sí por la muerte. Aunque Cristo en cuanto hombre es sometido a la muerte y su alma santa fue separada de su cuerpo inmaculado, sin embargo su divinidad no fue separada ni de una ni de otro, esto es, ni del alma ni del cuerpo, y por tanto, la persona única no se encontró dividida en dos personas, porque el cuerpo y el alma de Cristo existieron por la misma razón desde el principio de la persona del Verbo y de la muerte. Aunque separados el uno de la otra, permanecieron cada cual con la misma y única persona del Verbo. No dejarás que tu santo vea la corrupción. La muerte de Cristo fue una verdadera muerte, en cuanto que puso fin a su existencia humana terrena, pero a causa de la unión que la persona del Hijo conservó con su cuerpo, este no fue un despojo mortal como los demás, porque no era posible que la muerte lo dominase. Y por eso, la virtud divina preservó de la corrupción al cuerpo de Cristo. De Cristo se puede decir a la vez, fue arrancado de la tierra de los vivos, y mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. La resurrección de Jesús al tercer día era el signo de ello, también porque se suponía que la corrupción se manifestaba a partir del cuarto día. Es esta creencia antigua judía en la que al cuarto día pues ya se tiene, ya pues no solamente pues ya se manifiesta la corrupción, ¿no?, del cuerpo que se va descomponiendo, sino que en ese momento pues ya se tiene certeza de que pues ya no está el alma ahí, ¿no? Entonces tenemos que, antes de que ocurra el proceso de putrefacción del cuerpo en Jesús, pues es ese momento en el que resucita. Sepultados con Cristo. El bautismo, cuyo signo original y pleno es la inmersión, significa eficazmente la bajada del cristiano al sepulcro muriendo al pecado con Cristo para su nueva vida. Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos, por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Resumen. Durante el tiempo en que Cristo permaneció en el sepulcro, su persona divina continuó asumiendo tanto su alma como su cuerpo, separados sin embargo entre sí por causa de la muerte. Por eso el cuerpo muerto de Cristo no conoció la corrupción. Artículo 5. Jesucristo descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Jesús bajó a las regiones inferiores de la tierra. Este que bajó es el mismo que subió. El símbolo de los apóstoles confiesa en un mismo artículo de fe el descenso de Cristo a los infiernos y su resurrección de los muertos al tercer día, porque es en su Pascua donde desde el fondo de la muerte Él hace brotar la vida. Christus filius tuus qui regressus ab inferis, humano generi serenus illuxit, et vivit et regnat in saecula saeculorum. Amén. Es Cristo tu Hijo resucitado, que al salir del sepulcro brilla sereno para el linaje humano, y vive y reina glorioso por los siglos de los siglos. Amén.
Párrafo 1. Jesús descendió a los infiernos. Las frecuentes afirmaciones del Nuevo Testamento según las cuales Jesús resucitó de entre los muertos presupone que antes de la resurrección permaneció en la morada de los muertos. Es el primer sentido que dio la predicación apostólica al descenso de Jesús a los infiernos. Jesús conoció la muerte como todos los hombres y se reunió con ellos en la morada de los muertos, pero ha descendido como Salvador, proclamando la buena nueva a los espíritus que estaban allí detenidos. La Escritura llama infiernos, Sheol o Hades, a la morada de los muertos, donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Tal era en efecto, a la espera del Redentor, el estado de todos los muertos, malos o justos, lo que no quiere decir que su suerte sea idéntica como lo enseña Jesús en la parábola del pobre Lázaro recibido en el seno de Abraham. Son precisamente estas almas santas que esperaban a su libertador en el seno de Abraham, a los que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos. Jesús no bajó a los infiernos para liberar allí a los condenados, ni para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que le habían precedido. Hasta los muertos ha sido anunciada la buena nueva. El descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la salvación. Es la última fase de la misión mesiánica de Jesús, fase condensada en el tiempo, pero inmensamente amplia en su significado real de extensión de la obra redentora a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares, porque todos los que se salvan se hacen partícipes de la redención. Cristo, por tanto, bajó a la profundidad de la muerte, para que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivan. Jesús, el príncipe de la vida, aniquiló mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertó a cuantos, por temor a la muerte, estaban de por vida sometidos a esclavitud. En adelante, Cristo resucitado tiene las llaves de la muerte y del infierno, y al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. Un gran silencio envuelve la tierra, un gran silencio y una gran soledad, un gran silencio porque el Rey duerme. La tierra está temerosa y sobrecogida, porque Dios se ha dormido en la carne y ha despertado a los que dormían desde antiguo. Va a buscar a nuestro primer Padre como si éste fuera la oveja perdida. Quiere visitar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Él que es al mismo tiempo Dios e Hijo de Dios, va a librar de sus prisiones y de sus dolores a Adán y a Eva. Yo soy tu Dios, que por ti y por todos los que han de nacer de ti, me he hecho tu Hijo. A ti te mando. Despierta, tú que duermes, pues no te creé para que permanezcas cautivo en el abismo. Levántate de entre los muertos, pues yo soy la vida de los muertos. Resumen. En la expresión Jesús descendió a los infiernos, el símbolo confiesa que Jesús murió realmente y que por su muerte en favor nuestro ha vencido a la muerte y al diablo, Señor de la muerte. Cristo muerto en su alma unida a su persona divina, descendió a la morada de los muertos. Abrió las puertas del cielo a los justos que le habían precedido. Entonces aquí vemos que la expresión que bajó a los infiernos pues no se refiere a que bajó al infierno, ¿no? Esa es la distinción que podemos hacer, ¿no? De que Jesús descendió a los infiernos en plural, ¿no? Mientras que los condenados se van al infierno pues en singular. Por tanto, Jesús pues descendió a aquel lugar pues donde estaban los justos que antes de él pues habían fallecido, ¿no?
Entonces fue con los justos y pues los llevó al cielo, mientras que los condenados pues se quedaron pues, en el infierno. Y pues es por eso que en ese momento en el que ese es el misterio que conmemoramos en el Sábado Santo, ¿no? El momento en el que Jesús pues, desciende a los infiernos a liberarlos a todos. Párrafo 2. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental por la tradición, establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del misterio pascual, al mismo tiempo que la cruz. Cristo ha resucitado de los muertos, con su muerte ha vencido a la muerte y a los sepultados ha dado la vida. Número 1. Acontecimiento histórico y trascendente. El misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento. Ya San Pablo hace el año 56 puede escribir a los Corintios: porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. El apóstol habla aquí de la tradición viva de la resurrección que recibió después de su conversión a las puertas de Damasco. El sepulcro vacío. ¿Por qué buscar entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. En el marco de los acontecimientos de Pascua, el primer elemento que se encuentra es el sepulcro vacío. No es en sí misma prueba directa. La ausencia del cuerpo de Cristo en el sepulcro podría explicarse de otro modo. A pesar de eso, el sepulcro vacío ha constituido para todos un signo esencial. Su descubrimiento por los discípulos fue el primer paso para el reconocimiento del hecho de la resurrección. Es el caso, en primer lugar, de las santas mujeres, después de Pedro. El discípulo que Jesús amaba afirma que, al entrar en el sepulcro vacío y al descubrir las vendas en el suelo, vio y creyó. Eso supone que constató en el estado del sepulcro vacío que la ausencia del cuerpo de Jesús no había podido ser obra humana y que Jesús no había vuelto simplemente a una vida terrenal, como había sido el caso de Lázaro. Y bueno, la referencia aquí de que pues, hay una diferencia entre la resurrección de Cristo y la resurrección de Lázaro, pues me hace pensar, ¿no? De que pues Lázaro, pues es un término un poco más adecuado, en vez de resurrección, pues podría ser que revivió, ¿no? Porque Lázaro, pues sí, volvió a la vida, pero después volvió a morir, o sea, a fin de cuentas volvió a morir, ¿no? Pero para bien, esperemos, pero pues volvió a morir. En cambio Jesús resucitó y pues ya no vuelve a morir, ¿no? Y pues eso es lo que nos habla del sepulcro vacío en este caso. De que Jesús, pues en primer lugar, pues, bueno, de que esa fue pues una primera señal de que Jesús vuelve a la vida, ¿no? Para los apóstoles, pues esa fue la primera señal. Vemos en el Evangelio, ¿no? De que los discípulos, Pedro y Juan, que en el Evangelio dice que se llama al que Jesús amaba,
pues son los primeros en llegar y pues gracias al sepulcro vacío, pues creyeron, ¿no? De que pues, resucitó. Y ahorita pues vemos más pruebas, ¿no? De la resurrección de Jesús. Las apariciones del resucitado. María Magdalena y las santas mujeres que iban a embalsamar el cuerpo de Jesús, enterrado a prisa en la tarde del Viernes Santo por la llegada del sábado, fueron las primeras en encontrar al resucitado. Así las mujeres fueron las primeras mensajeras de la resurrección de Cristo para los propios apóstoles. Jesús se apareció enseguida a ellos, primero a Pedro, después a los 12. Pedro, llamado a confirmar en la fe a sus hermanos, ve por tanto al resucitado antes que los demás, y sobre su testimonio es sobre el que la comunidad exclama: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Todo lo que sucedió en estas jornadas pascuales, bueno, primero vemos que pues, las mujeres que iban a embalsamar a Jesús, pues fueron a embalsamarlo pues primero porque pues estaban en las prisas el viernes de que llegaba el sábado, ¿no? Los judíos marcan el inicio del día, no como nosotros a mitad de la noche, ¿no? Sino que lo marcan justo al atardecer, o sea, cuando el sol empieza a ocultarse o cuando ya se ocultó, no sé, diríamos pues como a las 6 o un poco más tarde. A esas horas pues ya marca ya marca el inicio del día. Entonces pues Jesús muere a las 3 de la tarde más o menos. Entonces pues tenían 3-4 horas para pues para preparar, para amortajarlo, llevarlo al sepulcro, quitar la piedra, poner la piedra y pues regresarse a su casa, ¿no? Porque incluso las tradiciones judías pues, decían, ¿no? De que no podían dar cierta cantidad de pasos en sábado, ¿no? Para que no sea contado como un trabajo extra, ¿no? Y pues entonces pasa el sábado y ya el domingo por la mañana las mujeres van con los aceites y todo y van a embalsamarlo y son las primeras en ver que no está Jesús y en ver a Jesús resucitado, ¿no? Y después viene Pedro y pues ya a él también se le aparece Jesús, a Simón Pedro, ¿no? Y entonces pues vemos, ¿no? Que dice aquí el Evangelio de Lucas: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Esto pues viendo, ¿no? Recordando el pasaje bíblico, es en referencia a que antes pues nos estaban narrando a los discípulos de Maús, ¿no? Que los que estaban regresando de Maús y que se les aparece ahí Jesús, pero ellos no se habían dado cuenta de que era Jesús. Y pues ya en la tarde, pues se quedan en una casa y en la cena, pues Jesús parte el pan y ahí es donde pues, se dan cuenta, ¿no? De que, no, este es Jesús y se va. Jesús, ¿no? Se desaparece para ellos y los discípulos que estaban de camino de Maús se regresan rápido y van y se dan cuenta y se fijan que les cuentan de que pues no son los primeros en que se les aparece Jesús, ¿no? Que es Pedro el primero que se le apareció. Eso es lo curioso y pues no, en la Biblia pues no dicen los detalles, ¿no? O al menos yo no los he leído, ¿no? Sino pues nada más esta breve referencia de Lucas de que pues es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón, ¿no? Y es lo que pues los otros discípulos pues, se lo dicen a los discípulos que venían de Maús.
Todo lo que sucedió en estas jornadas pascuales compromete a cada uno de los apóstoles, y a Pedro en particular, en la construcción de la era nueva que comenzó en la mañana de Pascua, como testigos del resucitado. Los apóstoles son las piedras de fundación de su iglesia. La fe de la primera comunidad de creyentes se funda en el testimonio de hombres concretos, conocidos de los cristianos y de los que la mayor parte aún vivían entre ellos. Estos testigos de la resurrección de Cristo son ante todo Pedro y los 12, pero no son solamente ellos. Pablo habla claramente de más de 500 personas a las que se apareció en una sola vez, además de Santiago y de todos los apóstoles. Ante estos testimonios es imposible interpretar la resurrección de Cristo fuera del orden físico y no reconocerlo como un hecho histórico. Sabemos por todos los hechos que la fe de los discípulos fue sometida a la prueba radical de la pasión y de la muerte en cruz de su Maestro, anunciada por él de antemano. La sacudida provocada por la pasión fue tan grande que por lo menos algunos de ellos no creyeron tan pronto en la noticia de la resurrección. Los evangelios, lejos de mostrarnos una comunidad arrobada por una exaltación mística, nos presentan a los discípulos abatidos, la cara sombría y asustados. Por eso no creyeron a las santas mujeres que regresaban del sepulcro, y sus palabras les parecían como desatinos. Cuando Jesús se manifiesta a los 11 en la tarde de Pascua, les echó en cara de incredulidad y su dureza de cabeza por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Entonces, pues vemos, ¿no?, que pues viendo pues todo lo que le pasó a Jesús, de que lo azotaron, lo llevaron a crucificar y todo, pues ya en ese momento pues ya todos se habían ido, excepto Juan, ¿no?, que se quedó ahí cerca con María, ¿no?, la madre de Jesús, y otras mujeres, ¿no? Entonces los discípulos pues asustados, ¿no?, de que pues les vaya a pasar lo mismo que su maestro, pues a que se escondieron y todo, pues andaban tristes y todo, y pues a los primeros testigos de la resurrección pues no les creyeron, ¿no? O sea, fíjense en eso, ¿no?, de que siendo fácil que los evangelios hubieran puesto de que los hubieran creído de buenas primeras, pues no pusieron la realidad, ¿no?, de que no, pues que no creyeron hasta que pues se les apareció. Pues igual pues tenemos el testimonio en los evangelios de pues Santo Tomás apóstol, de que pues decía pues no, que le decían, no, pues se nos apareció Jesús, sigue resucitado, y Tomás, ¿no?, de que no, si no veo pues sus heridas, las heridas de los clavos, de la lanza en el costado, pues no creo, no voy a creer. Y pues, ¡pum!, que se aparece Jesús y le dice, venga, aquí están mis manos, aquí está mi costado, para que no diga. Entonces, y pues ahí tenemos, ¿no?, de que pues, los apóstoles pues, sí son los primeros son las personas fundamentales del testimonio, ¿no?, que a pesar de su incredulidad pues son los privilegiados, ¿no?, de dar esta noticia, que la transmitieron a los demás, que pues la tenemos transmitida hasta nuestros tiempos, la resurrección de Jesús. Tan imposible les parece la cosa que incluso puestos ante la realidad de Jesús resucitado, los discípulos dudaban todavía. Creen ver un espíritu,
No acaban de creerlo a causa de la alegría y estaban asombrados. Tomás conocerá la misma prueba de la duda y en la última aparición en Galilea referida por Mateo, algunos sin embargo dudaron. Por esto la hipótesis según la cual la resurrección habría sido un producto de la fe o de la credulidad de los apóstoles no tiene consistencia. Muy al contrario, su fe en la resurrección nació bajo la acción de la gracia divina, de la experiencia directa de la realidad de Jesús resucitado. Conozco, ¿no?, de que hay gente que dice, no, es que no resucitó de verdad, sino de que pues solamente fue una resurrección espiritual, así de que en el corazón de los apóstoles resucitó y pues eso es lo que conocemos como la resurrección. Pues, no. O sea, si fuera nada más una pura invención de los apóstoles, pues no tendríamos pues estos pasajes, ¿no?, de la duda. O sea, dudando de que pues, Jesús habría resucitado. Y con estas dudas, con los padecimientos que pasaron los cristianos en los primeros siglos, pues especialmente los apóstoles, todos los apóstoles fueron martirizados. Todos los apóstoles tuvieron una muerte por martirio, excepto Juan, que pues sí lo sumergieron en aceite hirviendo, pero pues sobrevivió a eso y pues él es el único que murió de viejito, ¿no? Sin embargo, pues se dice que tuvo su martirio, pues más, no su muerte, ¿no? y pues en esos momentos, pues sostener una mentira, pues no es para nada fácil. Nadie mente para ser perseguido y asesinado. El estado de la humanidad resucitada de Cristo. Jesús resucitado establece con sus discípulos relaciones directas mediante el tacto y el compartir la comida. Les invita así a reconocer que Él no es un espíritu, pero sobre todo a que comprueben que el cuerpo resucitado con el que se representa ante ellos es el mismo que ha sido martirizado y crucificado, ya que sigue llevando a las huellas de su pasión. Este cuerpo auténtico y real posee, sin embargo, al mismo tiempo, las propiedades nuevas de un cuerpo glorioso. No está situado en el espacio ni en el tiempo, pero puede hacerse presente a su voluntad donde quiere y cuando quiere, porque su humanidad ya no puede ser retenida en la tierra, no pertenece ya más que al dominio divino del Padre. Por esta razón también Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer como quiere, bajo la apariencia de un jardinero o bajo otra figura, distinta de la que les era familiar a los discípulos, y eso para suscitar su fe. Esto de pues, cambiar de figura, pues lo vemos en la parte del Evangelio en el que se aparece a las mujeres, a María Magdalena principalmente, que María Magdalena lo veía como pues, el jardinero, ¿no? Pues y ella pues le decía, pues si tú tienes el cuerpo de mi Señor, dime dónde lo tienes y yo voy por él, ¿no? Y hasta que le dice María, pues ya se le aparece en su figura, ¿no? En su propia figura, ¿no? Y también pues los discípulos de Emaús que les contaba, pues a ellos pues no se les presentó y pues no se veía como Jesús para ellos, o sea, se veía de otra figura. Y hasta que partió el pan, pues es cuando lo vieron como Jesús. Y dijeron, es Jesús, ¿no? Y bueno, la resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrena, como en el caso de las resurrecciones que él había realizado antes de Pascua. La hija de Jairo, el joven de Naín, Lázaro. Estos hechos eran acontecimientos milagrosos, pero las personas afectadas por el milagro volvían a tener, por el poder de Jesús, una vida terrena ordinaria. En cierto momento volverán a morir.
La resurrección de Cristo es esencialmente diferente. En su cuerpo resucitado, pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. En la resurrección, el cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo. Participa de la vida divina en el estado de su gloria. Tanto que San Pablo puede decir de que Cristo es el hombre celestial. Y pues aquí vemos, ¿no?, que no solamente no resucita para pues, una vida terrenal, como la hija de Jairo, el hijo de Naín o Lázaro, ¿no?, sino que resucita, vuelve a la vida y pues su cuerpo es transformado de cierta forma. Ya no es un cuerpo como nosotros lo conocemos, sino que ya tiene pues el estado de la gloria. Y pues eso implica, ¿no?, de que pues todo lo que hemos escuchado, ¿no?, que pues ya no está atado a la tierra. O sea, vemos que Jesús se aparece y se desaparece, ¿no?, que estando los discípulos encerrados, pues a cal y canto, Jesús pues no toca de, oigan, ábranme, ¿no?, sino que lo ven ya, ahí está dentro, ¿no? O sea, ni siquiera pasó por la puerta. Entonces, pues vemos que pues, el cuerpo de Jesús pues, ya no es un cuerpo normal, ya no es un cuerpo como lo vemos ahora, sino que es un cuerpo glorificado. La resurrección como un acontecimiento trascendente. Qué noche tan dichosa, canta el himno Exultet de Pascua. Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. En efecto, nadie fue testigo ocular del acontecimiento mismo de la resurrección. Ningún evangelista lo describe. Nadie puede decir cómo sucedió físicamente, menos aún su esencia misma, más íntima. El paso a otra vida. El paso a otra vida fue perceptible a los sentidos. Menos aún su esencia más íntima, el paso a otra vida, fue perceptible a los sentidos. Acontecimiento histórico demostrable por la señal del sepulcro vacío y por la realidad de los encuentros de los apóstoles con Cristo resucitado. No por ello la resurrección pertenece menos al centro del misterio de la fe en aquello que trasciende y sobrepasa la historia. Por eso, Cristo resucitado no se manifiesta al mundo, sino a sus discípulos, a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén, y que ahora son testigos suyos ante el pueblo. Número 2. La resurrección obra de la Santísima Trinidad. La resurrección de Cristo es objeto de fe en cuanto es una intervención trascendente de Dios mismo en la creación y en la historia. En ella las tres personas divinas actúan juntas a la vez y manifiestan su propia originalidad. Se realiza por el poder del Padre que ha resucitado a Cristo, su Hijo, y de este modo ha introducido de manera perfecta su humanidad con su cuerpo en la Trinidad. Jesús se revela definitivamente Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. San Pablo insiste en la manifestación del poder de Dios por la acción del Espíritu que ha vivificado a la humanidad muerta de Jesús y la ha llamado al estado de glorioso de Señor. En cuanto al Hijo, él realiza su propia resurrección en virtud de su poder divino. Jesús anuncia que el Hijo del Hombre deberá sufrir mucho y morir y luego resucitar, sentido activo del término. Por otra parte, él afirma explícitamente: doy mi vida para recobrarla de nuevo. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Creemos que Jesús murió y resucitó. Los padres contemplan la resurrección a partir de la persona divina de Cristo, que permaneció unida a su alma y a su cuerpo, separados entre sí por la muerte.
por la unidad de la naturaleza divina que permanece presente en cada una de las dos partes del hombre, ésta se une de nuevo. Así la muerte se produce por la separación del compuesto humano y la resurrección por la unión de las dos partes separadas. Número 3. Sentido y alcance salvífico de la resurrección. Si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe, también vuestra fe. La resurrección constituye, ante todo, la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Todas las verdades, incluso las más inaccesibles al espíritu humano, encuentran su justificación si Cristo, al resucitar, ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina, según lo había prometido. La resurrección de Cristo es cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento y del mismo Jesús durante su vida terrenal. La expresión, según las Escrituras, indica que la resurrección de Cristo cumplió estas predicciones. La verdad de la divinidad de Jesús es confirmada por su resurrección. Él había dicho: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. La resurrección del crucificado demostró que verdaderamente Él era yo soy, el Hijo de Dios y Dios mismo. San Pablo pudo decir a los judíos: la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, al resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo 1: Hijo mío eres tú, y yo te he engendrado hoy. La resurrección de Cristo está estrechamente unida al misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Es su plenitud según el designio eterno de Dios. Hay un doble aspecto en el misterio pascual. Por su muerte nos libera del pecado, por su resurrección nos abre el acceso a una nueva vida. Esta es, en primer lugar, la justificación que nos devuelve a la gracia de Dios, a fin de que al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos, así también nosotros vivamos una nueva vida. Consiste en la victoria sobre la muerte y el pecado, y en la nueva participación en la gracia. Realiza la adopción filial, porque los hombres se convierten en hermanos de Cristo, como Jesús mismo llama a sus discípulos después de su resurrección. Id, avisad a mis hermanos, hermanos no por naturaleza, sino por don de la gracia, porque esta filiación adoptiva confiere una participación real en la vida del Hijo único, la que ha revelado plenamente en su resurrección. Por último, la resurrección de Cristo y el propio Cristo resucitado es principio y fuente de nuestra resurrección futura. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron, del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. En la espera de que esto se realice, Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles. En él los cristianos saborean los prodigios del mundo futuro, y su vida es arrastrada por Cristo al seno de la vida divina, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para que aquel que murió resucitó por ellos. Resumen. La fe en la resurrección tiene por objeto un acontecimiento a la luz históricamente atestiguado por los discípulos que se encontraron realmente con el resucitado y misteriosamente trascendente en cuanto a entrada de la humanidad de Cristo en la gloria de Dios. El sepulcro vacío y las vendas en el sepulcro significan por sí mismas que el cuerpo de Cristo ha escapado por el poder de Dios de las ataduras de la muerte y de la corrupción. Preparan a los discípulos para su encarnación con el resucitado. Cristo, el primogénito de entre los muertos, es el principio de nuestra propia resurrección, ya desde ahora por la justificación de nuestra alma, más tarde por la vivificación de nuestro cuerpo. Creo que lo vamos a dejar por aquí. Hemos visto sobre el sepulcro de Jesús, sobre su resurrección
y pues lo que implica, ¿no? Lo que nos enseña su propia resurrección. Y pues la siguiente vez veremos sobre la ascensión de Jesús. Y pues les recuerdo que pues tienen mi canal de Twitch en la descripción, y la lectura que estamos siguiendo es el Catecismo de la Iglesia Católica. Y pues vamos, ya ahorita pues nos quedamos en el numeral 658, ¿no? Y pues ya nos estamos viendo la siguiente vez, la siguiente semana, si Dios quiere. Nos vemos. Bye.